contar un poco del tema de la historia familiar, porque tus abuelos con tu papá de chico llegaron de su Berlín natal, ¿verdad?, a Sudamérica, todo un pasaje antes de llegar a Uruguay, y justamente te cuento, bueno, creo que a esta altura lo sabes, en un congreso de hispanistas que tuvo lugar en la Universidad Hebrea de Jerusalén hace unos días, la docente, investigadora que habló en uno de los paneles de la Universidad de la República justamente, mencionó el tema del libro, ¿verdad?, la historia familiar, hablando del tema de migraciones. ¿Cómo resumirías vos esa historia y qué te hizo a ti esa mezcla de orígenes, ¿no? Bueno, básicamente me crié en una casa donde había dos vertientes muy claras, muy disímiles entre sí. Fue un hogar bastante sincrético en ese sentido, ¿no? Por un lado, la vertiente alemana, judía, mis abuelos paternos y mi padre, ¿no? Mi padre nació en Berlín, escapado de la guerra en el 39. Llegaron en un barco que salió sin destino y terminaron en Bolivia. Bolivia fue el único país en ese momento que recibió judíos después del 39. Uno a veces se olvida de eso, ¿no? Pero hay que agradecerle profundamente a Bolivia porque hay mucha gente que se salvó de los campos de concentración gracias a esa apertura que tuvo el gobierno boliviano. Y bueno, después vivieron 10-15 años en Bolivia y se fueron para Montevideo. Se juntaron con otra parte de la familia que había llegado antes, más otra parte que había venido directo acá a Israel ya en el 36. A la Palestina del mandato británico. A la Palestina del mandato británico en el 36. Y bueno, esa era toda una vertiente, y por otro lado, la vertiente materna, uruguayos con 3 generaciones en Uruguay, descendientes de asturianos, y nosotros en casa nos criamos claramente entre esos dos mundos, ¿no? Un mundo que tenía que ver con una especie de rigor rieque, digamos, y otro mundo que tenía que ver mucho con la cultura uruguaya y la cultura iberoamericana e hispana en general, y mucho que ver también con los veranos en La Paloma, con la música, en fin, esas dos vertientes siempre convivieron y nosotros nunca vimos ningún tipo de conflicto en eso. Nuestros abuelos paternos y abuelos maternos, a pesar de ser de mundos absolutamente diferentes, se llevaban increíblemente bien entre ellos. Porque que ahora se lleven bien las dos partes, digamos, nos sorprende, pero en aquel momento realmente venían de dos mundos. Fue todo muy raro, yo no me explico muy bien cómo pasó, pero nosotros cuando lo recibimos era una cuestión totalmente funcionante, entendíamos que era una situación poco usual, pero siempre lo vimos como una fuente enorme de riqueza, ¿no? Yo, de hecho, hoy en día mi señora no es judía y siempre tengo el interés de que mis hijas conozcan también dos mundos y que se críen, porque las identidades nunca son uniformes, ¿no? Nosotros somos mucho más parecidos a un mosaico que a una pared pintada con un uniforme. Puede ser que viendo de lejos un mosaico parezca que tenga un solo color, pero cuando uno se aproxima siempre van apareciendo todo tipo de contradicciones y nuestras identidades siempre son complejas, ¿no? Y es bueno que así sea. Es bueno que así sea, es bueno que haya contradicciones, es bueno que tengamos diferentes fuentes de donde aprender a vivir la vida, de donde aprender a disfrutar la vida, de donde aprender a valorarla. Eso fue un poco lo que yo viví de chico y lo que sigo viviendo hasta hoy en día en mi familia. Somos una familia súper diversa, súper amplia. Hoy tuviste acá la suerte de conocer la rama israelí. Sí. Tenemos con un montón de niños preciosos, la verdad. Una rama enorme que vive en Uruguay, más otra rama que se exilió durante la dictadura en Venezuela y otra rama que quedó por Colombia y bueno, mi hermano Jorge ahora que está viviendo en España. Y ya te digo, eso siempre se vivió con mucha naturalidad y sobre todo como una fuente de riqueza. ¿En qué medida estaba presente en tu hogar, Daniel, el hecho, yo mencionaba, ¿no? Vos también dijiste, o sea, Berlín, Alemania, vos destacaste antes, o sea, a partir del 39, el hecho que tus abuelos, y por ende tu papá, Gunther Drexler, muy conocido y querido en la comunidad, en la NSI, en cierta medida se puede decir, o sea, no en cierta medida, se salvaron del Holocausto al lograr irse. Sí, y salieron ya con la guerra empezada, salieron después de la Noche de los Cristales, salieron
a buscar después de la noche de los cristales, cuando realmente en la familia, claro, fue como todo, ¿no? Había gente que decía, esto no va a pasar, no va a pasar nada, esto es un tiempito, este loco de mierda en cualquier momento va a caer, pero cuando vieron que la cosa venía realmente brava, los que todavía no habían salido de Berlín salieron a buscar visas, y mis abuelos con mi padre de 4 años estaban parados en la cola de la embajada de Uruguay. Adelante de ellos estaba la tía Rita, que es una tía que hoy en día vive en Montevideo. Ella consiguió la última visa. Cuando mis abuelos entran a hablar con el cónsul, llega un telegrama de Uruguay, que Uruguay estaba cerrando las visas. Entonces ahí empezó la correría, y ellos salieron por tierra, por Alsacia hacia Francia. Cuando llegaron a París, mi abuelo dijo, acá tampoco nos quedamos. Sintió, tuvo la visión, porque uno se podía tratar de engañar, ¿no? Sintió que ahí también estaba mal la cosa. Yo creo que hubo una fiebre en toda, como pasa, ¿no? Habitualmente, ¿no? Como lamentablemente está pasando en este momento. Hubo una fiebre en toda Europa. Mi abuelo se dio cuenta que en Francia iba a pasar algo rápido, y bueno, siguieron para Marsella, y de ahí se tomaron el primer barco que salió sin destino, ¿no? Y así fue que llegaron a América del Sur. Y el tema de haberse salvado era un tema en casa. Sí. Sí. Era un tema muy presente. Siempre la primera generación que se salva de un genocidio o de alguna cosa muy dura no habla de eso, ¿no? Esto es un fenómeno que ya fue descrito por un montón de psiquiatras y psicólogos. La segunda generación empieza a preguntar, ¿no? Y la tercera generación como que ya se desvincula. En mi caso, mi padre ofició de segunda y de primera generación al mismo tiempo. Era un niño, pero sin embargo él empezó a hacer las preguntas. Mis abuelos no hablaban. Mis abuelos nunca hablaron del Holocausto, ¿no? El que hablaba mucho y que estaba muy presente en casa era mi padre, ¿no? ¿Y ellos no hablaron porque perdieron a familiares que se quedaron en Alemania? Sin lugar a dudas, ¿no? Claro. Y era un poco la idea, nosotros nos salvamos, tenemos la suerte de poder vivir, hay que seguir viviendo, ¿no? Pero mi padre no, mi padre sí empezó a preguntar, empezó a indagar, empezó a escribir libros, hasta en un punto se obsesionó un poco con el tema, hasta hoy en día, ¿no? Y ya te digo, eso fue un tema que en mi infancia estuvo tan presente que yo recién cuando era grande me di cuenta hasta qué punto era normal que yo tuviera tanta información de tan chico de lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, de entender lo que había sido todos los procesos que originaron la creación del Estado de Israel. O sea, toda esa información estaba en mi cabeza ya a una edad muy temprana, casi por ósmosis. Y eso sin lugar a dudas te marca, ¿no? Te marca. Hay cuestiones que tienen que ver con los miedos que uno lleva arriba, que a veces son inconscientes y que vienen, ya te digo, por ósmosis, por vía endovenosa. Un último punto respecto a este tema. Me decías algo antes de que comencemos a grabar sobre la influencia que tuvo aquella época, el haberse salvado, el pensar en lo que podría haber pasado, en su digamos, sentimiento judío o en su conciencia de su condición judía. Yo creo que la familia de mi padre en Alemania era la típica familia judía de la Iluminación, que habían tenido como la intención de salir de los guetos, ¿no? De asimilarse al mundo alemán. Ellos se sentían muy alemanes. Los tíos de mi padre habían peleado en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Uno de ellos inclusive era héroe de guerra alemán. Y creo que el surgimiento del nazismo, de una forma muy violenta, les hizo entender que ellos no eran alemanes, ¿no? Y fue un dolor muy grande para ellos, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota de que el Mundial del 74, estábamos en el living de la casa de mi abuelo, iba a jugar Uruguay contra Alemania abriendo el Mundial. El partido del Mundial era Uruguay-Alemania. Y estábamos todos ahí, con bandera de Uruguay, vamos arriba la celeste, y vamos arriba, y vamos a reventarla, o sea, esto es así de mierda, y bla, 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 bla. Y cuando pasan el himno uruguayo, todos muy emocionados, y cuando pasan el himno alemán queda un silencio en la sala, y yo lo miro a mi abuelo, y mi abuelo tenía los ojos llenos de lágrimas, ¿no? Yo creo que ese fue un golpe muy grande, ¿no? Muy, muy grande para una generación que tuvo la intención de salir del tipo de mentalidad de gueto y abrirse al mundo, y recibió como una gran bofetada del otro lado, ¿no? Entonces en mi casa siempre hubo un judaísmo muy secular, y ya te digo, a pesar de que mi madre no era judía, mi madre se convirtió, pero fue como una especie de conversión express, me parece.
Mi madre siempre sigue siendo muy uruguaya, ¿no? Y toda la rama de mi familia uruguaya es tremendamente uruguaya. Yo me siento muy uruguayo, ¿no? Yo soy profundamente Bueno, hoy uruguayo. en día entre uruguayo y judío no hay contradicción. Estamos hablando de aquel Ninguna, momento. ninguna. No. Claro. Yo lo decía más que nada, no por la contradicción entre uruguayo y judío, sino porque tuve un momento en que vivimos aquí y que quedé con la pata de cada lado. Claramente mi hija en este momento está en Uruguay. Yo, como lo decía el otro día en el recital, ¿no? Tengo una parte de mi corazón que Claro. me sigo sintiendo parte de Tel Aviv o me sigo sintiendo parte de Israel, pero yo me siento muy uruguayo. Digo, en este momento el eje de mi vida está allá. Pero, como te decía, ¿no? Las identidades son múltiples, son contradictorias e inclusive a lo largo de la vida van cambiando. Muy fuerte esa frase que dijiste, la identidad es un mosaico, no una pintura. Uh-huh. Sí.